Estimados amigos, es muy grato para mí poder ampliar la difusión de este curso que hemos hecho oralmente a través de varios años y ahora por este magnífico servicio de Internet. Realmente damos gracias a Dios por esta iniciativa que ayuda a comprendernos, a conocernos más los cristianos, las distintas iglesias, movimientos que constituyen la Iglesia Universal. Como bien han señalado los que articularon este curso, estamos hablando de la Iglesia Metodista como un movimiento de renovación. Y creo que es muy correcto, porque el movimiento metodista fue un movimiento de renovación en el seno de la Iglesia de Inglaterra en un momento muy particular de su historia, que es el siglo XVIII, cuando se produce ese gran fenómeno que es conocido como la Revolución Industrial, con las consecuencias que trajo para la vida social, política, económica, no solo de Inglaterra, sino prácticamente de todo el mundo. Quisiera señalar que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos movimientos de renovación. Algunos murieron en el devenir del tiempo, otros sobrevivieron. Algunos quedaron bajo el paraguas de la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando surge el movimiento de los franciscanos con San Francisco de Asís. En ese mismo tiempo surgió Pedro Baldo con los pobres de Lyon. Todo el movimiento de renovación de San Francisco de Asís quedó en el interior de la Iglesia Católica y está hasta el día de hoy entre nosotros. El movimiento de Pedro Baldo o los valdenses que se recluyen en el Piamonte italiano quedan allí, sobreviven, pero cuando en el siglo XVII se enteran de la reforma calvinista que había en Ginebra, mandan emisarios y adoptan la afirmación de fe helvética y sobreviven hasta el día de hoy, incluso presentes en Italia, en Uruguay, en nuestro país, como iglesia valdense. Se constituyen como una iglesia protestante. Los franciscanos, movimiento de renovación, se constituyen como iglesia, quedan dentro de la Iglesia Católica. El metodismo es un movimiento de renovación. Mientras vivió Wesley no se separó de la Iglesia de Inglaterra. Podría entenderse como un movimiento que quería darle una nueva respuesta, una respuesta que no estaba dando la Iglesia oficial de Inglaterra, como era la Iglesia anglicana, fundamentalmente en conexión con el nuevo proletariado industrial que estaba apareciendo en la Inglaterra de aquel entonces. Pero a lo largo de la historia se siguió desarrollando ese movimiento que fue tomando distintas características y llegando a constituir iglesias separadas de la Iglesia de Inglaterra, como es la situación que tenemos actualmente, donde hay una cantidad de iglesias metodistas independientes, autónomas, prácticamente en todos los continentes, y otras iglesias que se derivan a su vez del movimiento metodista o de las iglesias metodistas. En este trabajo que les presentamos ustedes tendrán 4 unidades. Primero es el contexto histórico en la Inglaterra del siglo XVIII, donde surge el movimiento metodista. El contexto social es muy importante para entender esta respuesta de este grupo de cristianos anglicanos a la evangelización, a comunicar el evangelio en el contexto que les toca vivir. Después tenemos que entender el desarrollo del movimiento metodista en los Estados Unidos de Norteamérica, como dicen a veces los ingleses con su característico humor, una colonia muy rebelde, donde ellos forman, al separarse de Estados de Inglaterra, una iglesia independiente. Wesley, muy ordenado y con mucho miedo
de que el metodismo sea un movimiento entusiasta y sin orden, le da a las iglesias, a la nueva iglesia que surge en Estados Unidos, una serie de instrucciones que siguen el desarrollo en Estados Unidos y después con las consecuencias que va a tener el gran desarrollo político y social que tienen los Estados Unidos al encontrarse con una iglesia como la metodista que se desarrolla también en el siglo XVIII y especialmente en el XIX con la conquista del oeste, cubriendo prácticamente toda la extensión de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es muy difícil entender la historia del protestantismo sin entender lo que se conoce como la expansión misionera del protestantismo. Después del siglo XVI, cuando el protestantismo comienza en Europa, el siglo XVII es todo un siglo de consolidación de las iglesias nacionales que van surgiendo al influjo de las ideas de la Reforma, y en el siglo fines del XVII y fundamentalmente en el XVIII ya se comienzan a expandir las ideas de la Reforma a otros países, a otros continentes donde no se conocían las ideas de la Reforma protestante del siglo XVI. Pero fundamentalmente desde mediados del XVIII y en el XIX se produce, ya organizadas las iglesias en Europa y en Estados Unidos, las distintas y grandes iglesias protestantes, comienzan a pensar en las misiones, en la obra misionera. Y allí es cuando aparece la expansión misionera del protestantismo, desde mediados del siglo XVIII y en el siglo XIX y entrado los primeros años del siglo XX se produce la gran expansión misionera del protestantismo. Y es así que en 1836 ya hay una iglesia metodista organizada en la ciudad de Buenos Aires. Es interesante que en el relato de un viajero inglés de 1825 se señala que este hombre se entera que en la ciudad de Buenos Aires hay en un hogar un grupo de piadosos metodistas que desarrollaban sus cultos y la manera de vivir la fe desde la perspectiva del metodismo. Ese grupo fue el que se preocupó por conectarse, es curioso, no con Inglaterra, sino con Estados Unidos, para que manden misioneros a América del Sur. Se mandan misioneros a explorar, vienen un misionero, la conferencia anual de Nueva York mandan y deciden que había que establecer una iglesia metodista después de muchas dudas, porque las iglesias, las misiones metodistas no querían ir a predicar el evangelio donde el catolicismo ya había predicado el cristianismo. Les atraía mucho más ir al África, al Asia, a los países donde el nombre de Cristo no era conocido. Pero la generación del 80 tuvo mucho que ver en la insistencia para que, y junto con la inmigración europea, vengan y haya una presencia protestante en idioma nacional, porque eso es muy importante, porque desde el 35 en adelante está la iglesia anglicana, está la iglesia presbiteriana, están los metodistas, pero no podían desarrollar sus cultos si no era en el idioma inglés. Recién en 1874, el 25 de mayo, se predica por primera vez en el anterior templo a este, donde estamos ahora, se inauguró en 1875, pero en el anterior templo, en la calle Cangallo, hoy Perón, donde estaba el antiguo templo metodista, se predica por primera vez en castellano. Un joven de origen de una familia escocesa de Chascomús, de una estancia de Chascomús, Juan F. Thompson, que lo mandan, el misionero Goodfellow, que fue muy importante en la obra misionera a partir de ese tiempo, lo manda a estudiar a Estados Unidos y se convierte en lo que algunos han llamado el apóstol del Plata,
comenzando a predicar el Evangelio en la perspectiva, como lo podía hacer un metodista de aquel entonces, en idioma nacional. Y ahí comienza otra historia del metodismo en nuestro país, en el Río de la Plata y también en toda América Latina. Recién en 1969 la Iglesia Metodista Argentina estuvo preparada y con sus propias disciplinas, adaptando las disciplinas de la Iglesia americana a la realidad argentina para constituirse como una iglesia independiente de la iglesia que le dio origen, que es la Iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica. Somos una iglesia autónoma completamente, tenemos por supuesto acuerdos y relaciones fraternales con la Iglesia Metodista de Estados Unidos, pero también a través del Concilio Mundial de Iglesias Metodistas nos comunicamos con toda la comunidad metodista del mundo, dando y recibiendo de ella al mejor estilo de la conexionalidad que siempre ha caracterizado a los metodistas. Quizá Wesley, en eso de la conexionalidad, quería preservar en el seno de este movimiento algo muy preciado a la Iglesia, que es su catolicidad, en contrapartida a ese congregacionalismo, a ese encerrarse extremo que tienen muchas corrientes de iglesias protestantes, que cada congregación, a la manera de las sinagogas, es autónoma y no hay realmente una comunicación ni un trabajo común de las unas con las otras. Ustedes podrán ver en este curso, a los cuales van a trabajar, las características y ciertas disciplinas, no todas, por eso también aparece para ustedes allí algunos libros y algunos blogs y algunos links que ustedes pueden seguir profundizando acerca de este movimiento que se origina por la inspiración de un hombre realmente muy importante en la historia de la Iglesia, que es Juan Wesley. Algunos historiadores señalan que Juan Wesley hay que ponerlo casi a la misma altura de Lutero y de Calvino para poder entender el movimiento evangélico y protestante en la actualidad en todo el mundo. Gracias por vuestra disposición. No soy profesor, me sentí más cómodo hablándoles desde un púlpito, que es donde un pastor metodista se siente más cómodo. Perdonen si no he sido muy ordenado en mi exposición, porque no les estoy hablando desde una cátedra, sino desde un púlpito, dejándome llevar un poco por lo que surja en mi mente y mi corazón para todos ustedes. Muchas gracias por vuestra atención.